Exclusivo Noticias Caracol. Nuestro director Juan Roberto Vargas entrevistó por primera vez desde que se posesionó a la nueva cúpula militar. Los comandantes de las fuerzas militares, el ejército, la Fuerza Aérea y la Armada hablan de sus retos, dejan claro que defenderán a Colombia ante cualquier agresión extranjera e insisten en que quien no cumpla con el proceso de paz será neutralizado. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Muy bien, señores generales, de verdad un gusto tenerlos en Noticias Caracol. Yo creo que es la primera vez hace años que la cúpula en pleno no estaba así sentada para hablarle al país. Muchas gracias a todos ustedes, señores generales, señor almirante. Muchas gracias y bienvenidos a Noticias Caracol. Bueno, están recién posesionados, asumiendo tal vez los cargos más importantes en materia de seguridad de los colombianos, pero también, se lo comentaba a los generales hace un rato, son tal vez las instituciones que más quieren los colombianos, según todas las encuestas. ¿Cómo recibe cada uno esa enorme responsabilidad, pero también ese voto de confianza, no solo del gobierno, sino de un país que quiere tanto a sus fuerzas militares? Arranco con el general Navarro, el comandante de las fuerzas militares. Muchas gracias por esta oportunidad de podernos dirigir a los colombianos y de manera especial a todos nuestros soldados y policías de la patria. Somos la institución con mayor credibilidad en el país y eso hace que el compromiso sea aún mucho mayor, porque debemos mantener no solamente el nivel de favorabilidad, sino también debe ser representada con hechos contundentes donde se mejore ostensiblemente la seguridad de los colombianos. General Martínez, y yo creo que la pregunta es para todos: ¿cómo reciben al país? El país que hoy van a empezar a cuidar. Tenemos algunos problemas serios, hemos avanzado, llegamos a un acuerdo con las FARC, pero tenemos unas disidencias, tenemos otros grupos, el ELN, los GAOs, y tenemos un compromiso. Realmente nos la vamos a jugar a fondo, daremos todo cuanto tengamos que dar en beneficio de los colombianos. Sí, señor almirante, un tema fundamental es la protección de los ríos, la soberanía en nuestros mares, en nuestras costas. ¿La Armada Nacional qué prioridad tiene? Indiscutiblemente seguimos con unos retos importantes en la responsabilidad no solamente marítima y fluvial, sino fluvial que tenemos, en donde continuaremos haciendo un esfuerzo que está interactuado con las otras fuerzas, un esfuerzo conjunto que nos permite precisamente mejorar y ser mucho más eficientes en las capacidades que cada fuerza tiene para poder ser mucho más impactantes frente a esos factores de inestabilidad que persisten a lo largo y ancho de la nación. Señor general, la Fuerza Aérea, es decir, ya hablábamos de los ríos, los mares, hablábamos de las prioridades del ejército. La Fuerza Aérea tiene, además que ha sido una Fuerza Aérea clave, lo fue en su momento más duro de la guerra contra las FARC, hoy en acuerdo de paz con el gobierno o con el Estado colombiano. Hoy, ¿qué reto se plantea la Fuerza Aérea? Nuestro mayor reto es desarrollar nuevas tecnologías, innovar en las operaciones, integrar la inteligencia para ser muy contundentes en la aplicación de la fuerza. Esa fue la clave del éxito en nuestra guerra contra las FARC y será la clave del éxito en el futuro, combatiendo los grupos armados ilegales. Sí, general Navarro, mencionaba el general Martínez el tema de las disidencias, que cuando se firmó la paz con las FARC se tenía un cálculo de que serían entre el 7 y el 10% de los miembros de esa guerrilla o partido político los que volverían al monte y a las armas. Hoy la radiografía que tiene la fuerza pública, las fuerzas militares, ¿cuál es? Uno de los principales factores de inestabilidad eran las economías ilícitas alrededor del narcotráfico, la minería ilegal, secuestro y extorsión. Este sigue siendo un componente crítico para el surgimiento y para el fortalecimiento de estos grupos ilegales. Cuando se hacen esas cuentas estábamos calculando sobre unas realidades, pero estas economías ilícitas han hecho que se hayan aumentado estos grupos. Señor ministro, hace poco en un informe que rinde estamos hablando más o menos de 1.600 bandidos, pero ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a centrar fuerte en combatir economías ilícitas para contener el crecimiento de estos grupos residuales y hacer que se disminuyan. Hacia allá vamos. El máximo representante de la lucha antidrogas de Estados Unidos decía sobre el tema del Pacífico colombiano
y Tumaco particularmente y toda esa zona, decía, mire, esa zona para Estados Unidos se convirtió en una prioridad de seguridad nacional. Para la Armada, que digamos patrulla esos ríos, el mar Pacífico, ¿qué representa? ¿Qué representa esa zona donde está saliendo casi el 60% de la droga que se consume y se lleva para Estados Unidos? Como si pareciera que, con todo respeto, a pesar de todo lo que se hace, pues estos tipos siguen sacando la droga sin problema. ¿Cuál va a ser la estrategia ahí, señor almirante? Se han logrado cerrar, tengo que decirlo, las salidas por vía marítima de droga. Estamos haciendo un esfuerzo de fortalecimiento en la presencia fluvial allá con la Brigada de Infantería Marina número 4, que está agregada a la Fuerza de Tarea Hércules, pero también tenemos con la Fuerza de Tarea contra el Narcotráfico, que es un componente marítimo, un esfuerzo en el mar. Adicional a eso, estamos realizando unas campañas que llamamos en el concepto militar operaciones combinadas con otros países. Acabamos ahorita en noviembre de terminar la segunda fase de la campaña Orión, donde en un mes largo incautamos en la región más de 21 toneladas. Eso da cuenta de el compromiso no solamente de la institución, también de nuestras fuerzas que nos acompañan en este esfuerzo unificado, sino también de los países de la región, en donde ya entendieron que el problema no es solamente de Colombia. No es de Colombia, es un tema de todos. Claro, así es. Los países de la región no solamente se convierten en unos puntos o puentes de tránsito de la droga, o también de consumo, destino final. Sí, señor general. No lo voy a meter, por supuesto, en política, ni a usted ni a ninguno, faltaría más. Y sé que me van a responder. Pero hay un tema muy delicado y que con este cierre de año y comienzo del que viene va a ser muy delicado para Colombia, y es el tema Venezuela. El 10 de enero este señor Maduro va a asumir otro periodo después de esas muy cuestionadas elecciones, pero hay movimiento en la frontera. Colocaron unos aviones rusos de fabricación rusa, los famosos Sukhoi, muy cerca de la frontera con Colombia. ¿Tenemos que temer? ¿Hay cómo protegernos de un evidente poderío que tiene Venezuela en medio de su crisis en materia aérea sobre todo? Desde el 2012 empezamos, gracias a las buenas relaciones que se han logrado a través del gobierno nacional y de las fuerzas militares con otros países y particularmente con los Estados Unidos, logramos participar por primera vez en un ejercicio internacional, en un escenario que siendo simulado es el más hostil del mundo. Eso es algo que los colombianos han oído mencionar, pero probablemente esta respuesta les ayude a profundizar un poquito y a entenderlo. Ese escenario que se llama el ejercicio Red Flag nos permitió participar en donde participan los escuadrones de combate más importantes de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que se despliegan a los diferentes teatros de operaciones en el mundo, en donde hay conflictos bastante complejos. Y nos permitió entrenarnos con ellos y poner a prueba todos nuestros equipos. Ese ejercicio demanda una alta preparación de nuestros pilotos, unos altos estándares y una tecnología que sea interoperable, compatible con las de ellos y que será compatible con las de otros países que hacen parte de coaliciones. Y el pueblo colombiano puede estar tranquilo en el sentido que la Fuerza Aérea, con las capacidades que hemos adquirido, con su presupuesto, con su dinero, hemos sido muy responsables. Y nosotros estamos prestos siempre, como todos los días, no solamente a combatir estas amenazas emergentes y persistentes, sino para garantizar la defensa de nuestra soberanía. Digamos, nuestros aviones son mucho más viejos que los de Venezuela. Pues los Cafir, que son muy buenos, pero tienen 40 años. También me agrada que me haga esa pregunta, porque los colombianos pueden pensar que nuestros equipos son viejos. Quiero decirle que el mantenimiento de las aeronaves es un proceso tan estricto, tan complejo, tan profesional, tan técnico, que aunque las aeronaves tengan una larga vida de uso, tienen a bordo primero una tecnología muy importante de punta, pero también unos procesos de mantenimiento muy rigurosos. Entonces uno no puede decir que un avión, porque tiene más de 30 años, es un avión obsoleto. Un avión es obsoleto cuando realmente no tiene una aplicación. ¿Es necesario conseguir plata para cambiar aviones? ¿Para cambiar nuestra flota de aviones? Claro que sí. Y se lo pregunto, perdón, lo interrumpo, señor general, por el tema de plata. Es que acaban de aprobar una reforma tributaria trasquilada, no se va a cumplir pues la meta de recaudo. El tema fiscal es muy complicado, pero hay que cambiar los aviones. Y muchos dirán, ¿por qué hacer una inversión tan grande en un escuadrón de superioridad aérea? Y la respuesta es muy sencilla. Todos temen a una guerra, pero el costo de una guerra es incalculable en términos de la afectación moral, física, en infraestructura, en retraso, en todo lo que se ha conseguido en este país a lo largo de tantos años de esfuerzo de los gobiernos, de los sectores económicos, industriales.
de la misma población de sacar este país adelante. Yo suelo decir que si creemos que la inversión en una capacidad estratégica real, visible, creíble, que sea permanente, que sea sostenible, es costosa, pues pruebe una guerra. No la queremos, pero hay que hacer una inversión. ¿Qué han dispuesto? ¿Ha cambiado algo la estrategia de las fuerzas militares para estar protegidos y estar preparados ante una eventual locura que quiera cometer este señor Maduro de o atacarnos o meterse a territorio o hacer algo que pueda agredir la soberanía nacional? La actitud estratégica de Colombia siempre ha sido una actitud defensiva. Para nosotros no hay ningún interés, y eso ha sido histórico, de agredir a nuestros vecinos, en absoluto. Esa nunca ha sido la actitud estratégica, entre otras cosas por las implicaciones tan enormes que tienen para las economías de nuestros países y para la estabilidad regional. Entonces, esa ya está la posición estratégica clara del gobierno. Nosotros, ¿qué hacemos para mantener obviamente nuestras capacidades y nuestras hipótesis? Siempre le apostamos a mantener nuestros planes, doctrina, entrenadas nuestras tropas, y estamos hablando de todas las fuerzas, y le apostamos también a la simulación y obviamente al manejo de las relaciones internacionales que hace el gobierno nacional. Esta es la actitud estratégica de la nación y para eso estamos nosotros, las fuerzas militares, entrenados y planeándonos de esa manera. Ustedes comandan unas fuerzas militares que llevan casi 60 años en guerra. Los Estados Unidos dicen es el mejor ejército del mundo, porque es que llevan 60 años en práctica. ¿Cómo estamos frente al ejército de Venezuela, frente a la Guardia Nacional y las fuerzas militares de Maduro? Bueno, Juan Roberto, pues la fortaleza que nosotros tenemos son nuestros hombres, es nuestra gente, es nuestra experiencia, es nuestro espíritu de combate, nuestra voluntad de vencer. Pero no queremos que se desarrolle un conflicto con otro país porque las personas, los habitantes, los colombianos, los de cualquier otro país, son los que sufren. Sus familias están a un lado de la frontera, sus amigos son integrados en esa línea de frontera. El ejército, las fuerzas militares, estamos al servicio de la patria. La Constitución es muy clara. Y estamos al servicio de la patria y tendremos que defender nuestra soberanía, tendremos que defender nuestra independencia, nuestra integridad, y lo más importante es que la actitud estratégica que tenemos no es beligerante, es en posición defensiva, pero dentro del marco de nuestra Constitución y de nuestra ley. Para nosotros, como es bien sabido, una guerra no la queremos, nadie la quiere, y menos un soldado que sabe cuánto tiene que sufrir en esa guerra, y es lo que menos le conviene a los pueblos. Hace unos días estuve en Bichada y los mandos militares nos decían, mire, este es un río binacional, el Orinoco, y estos señores pues patrullan igual que nosotros, pero se meten a territorio, y sobre todo con un agravante, almirante, que es el tema de la permeabilidad de gente, por ejemplo, que comete delitos en Colombia, pasa con la gente del ELN y se pasan al otro lado. En ese sentido, esas hipótesis y ese escenario, ¿cómo lo contemplan ustedes en la Armada, señor almirante? Como bien lo mencionaba Miguel Navarro, estas hipótesis contemplan lo que llamamos diferentes cursos de acción o posibilidades de una amenaza externa, frente a las cuales tenemos, por supuesto, unos planes de reacción. Como usted lo menciona, sí, evidentemente en la frontera, ese río Orinoco es una frontera muy porosa. Hacemos un esfuerzo permanente con la Brigada número 5 y la Fuerza Naval de Oriente para tratar de controlar esos pasos ilegales, pero asimismo para evitar que se estén presentando estas situaciones que terminan en algunos incidentes en donde de una manera también muy inteligente hemos actuado de manera que evitemos generar una crisis en frontera. Les cambio de tema, señores generales, para hablar ya de temas muy internos. Si hoy la fuerza pública encuentra a alias El Paisa, a Iván Márquez o a Romaña, ¿los pueden detener?
Yo me permitiría remitirme netamente al campo jurídico. El tema de la JEP con el Paisa, con Iván Márquez, es un tema que se está enmarcando en el campo jurídico netamente. Nosotros, ¿cuándo actuamos? Cuando tengamos un requerimiento judicial. No. En este momento no. En este momento, Juan, se está moviendo en el campo netamente jurídico. Pero general, lo interrumpo, excúseme, porque lo que hablaban ustedes de inteligencia a propósito, lo que se ha sabido es que en el caso, por ejemplo, del Paisa, se dice que está armando disidencias en el sur del país. Si lo encuentran en ese plan, a pesar de que, digamos, tiene el fuero del jurídico de la JEP, ¿no podrían detenerlo? Nosotros tenemos focalizados los grupos armados residuales, están focalizados como objetivos lícitos militares y policiales. Si esta persona está delinquiendo, está en flagrancia, está en algún campamento, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es cumplir con el deber, independiente de su situación jurídica. Señor general, a propósito de ese tema, hace algunos meses se dijo, mire, van a volver los bombardeos a estos grupos residuales, a estos grupos de disidentes, al mismo ELN. Bueno, la verdad es que no van a volver, nunca se han suspendido. O sea, ¿sí han seguido? Claro, han seguido y seguirán, porque dentro del marco de la ley nosotros tenemos la responsabilidad de proteger a los colombianos. Y si para proteger a los colombianos tenemos que aplicar la fuerza, lo vamos a hacer. Si un señor como el Paisa, como el mismo Márquez o como Romaña, están en un sitio, por ejemplo, con disidencias y hay un bombardeo, ahí no hay fuero que valga. Pues si alguien está actuando fuera de la ley, pues obviamente está renunciando al fuero que de alguna manera el Estado colombiano le confiere dentro del marco de un proceso de paz. La Justicia Especial para la Paz hace algunos días emitió un documento en el que exigía, no pedía, exigía los informes de inteligencia sobre la ubicación de estos señores. ¿Ustedes ya le suministraron a la JEP esos informes? Es un tema que, la verdad, yo sé que usted espera una respuesta contundente, pero es un tema que está en resorte del señor ministro de Defensa Nacional. Él decide y si él ya lo tiene. Él ya tiene un informe y él decide en qué momento lo envía y cuál es el contenido. En general, el ELN está entre que sí, que no, pero el presidente fue contundente en el día de la toma de posesión de la nueva cúpula. Dijo, al ELN hay que atacarlo. Acaba de anunciar una tregua navideña. ¿El ejército va a hacer tregua? Quisiéramos que hiciera tregua permanente, que además entreguen los secuestrados y que además puedan sentarse con franqueza en una mesa de diálogo que está proponiendo el gobierno nacional y se llegue a finalizar ese conflicto. Mientras no se llegue a ese punto, tendremos que hacer lo que la Constitución y la ley nos dice. Tendremos que atacar todos los agentes generadores de violencia. ¿Los jefes del ELN siguen en Venezuela, señor general? Ellos tienen tránsito, tienen algunos países donde están afectos y seguramente pues están en Venezuela, en cambios, entrando, saliendo, pero lo más importante no es solo que estén en Venezuela, sino lo más importante es que la región, Brasil, Perú, Panamá, Ecuador, los países de Sudamérica, entienden ya cuál es el tema con estos grupos como el ELN, quiénes les está facilitando hacer el terrorismo. Una pregunta final, agradeciéndoles a todos la deferencia que han tenido con Noticias Caracol, y retomo una frase del presidente Duque también el día de la posesión de la nueva cúpula, y dijo dos frases y quiero la opinión de cada uno, entendiendo por supuesto que las fuerzas militares no son para nada deliberantes y así lo han planteado de manera histórica, pero dijo lo siguiente: las fuerzas militares no le pertenecen a ningún partido político. ¿Cómo interpreta usted esa frase, señor general? Nosotros somos una fuerza militar en un Estado democrático, subordinada a lo político, no a la política, a lo político. Es decir, al gobierno legalmente constituido, seguimos sus lineamientos. Nuestras fuerzas militares no pueden tener ningún tinte o color político. Estamos, como bien ya se mencionó, a partir de una constitución que define cuáles son nuestras funciones.
Lo que sí debemos es atender esas políticas de Estado, que es para lo que estamos. Exactamente, no hay ninguna discusión sobre el tema. General Navarro, ya a usted le tengo la ñapa por ser el comandante de las fuerzas militares, pero fue en ese mismo discurso que también tuvo, yo no sé si era perdóneme la expresión tan coloquial, un vainazo, pero dijo la siguiente frase, dijo el presidente Duque cuando los posesionó, dijo, me gusta ver generales que están pensando en nuevos retos, como me los han contado ustedes acá, dejando la pasividad operacional. ¿Había pasividad operacional con la anterior cúpula? Nuestros planes militares tienen la actitud estratégica muy clara y continuaremos con esta ofensiva. Por ejemplo, en los últimos 100 días, o mejor, en los primeros 100 días del gobierno, se estructuró el Plan Diamante, y en ese Plan Diamante vimos una importante ofensiva, un aumento en resultados operacionales, en capturas, en muertos en desarrollo de operaciones militares, en ataque al narcotráfico. O sea que lo que venimos es una continuación de unos planes y de una ofensiva, y este plan bicentenario obviamente va a ser un gran dinamizador para mejorar la seguridad de todos los colombianos, y ese es el compromiso y esa es la línea estratégica que tenemos. Es decir, general, no había pasividad operacional. La actitud de las fuerzas militares siempre ha sido una actitud de servicio al pueblo colombiano. Pues, señores generales, me quedan 50.000 temas, pero evidentemente el tiempo es implacable. No, quería darle las gracias de verdad a todos ustedes por esta oportunidad de que el país los escuche, como usted lo decía, general Navarro, y de que lo decía el general Martínez, de conocer quiénes son sus nuevos comandantes, repito, como arranqué la entrevista, de las instituciones más queridas por los colombianos, como son las fuerzas militares, y sobre todo en esta época de Navidad, de Año Nuevo, los colombianos sí que valoran el esfuerzo que hacen los hombres de la Armada que están en los ríos más alejados, los soldados, los hombres de la Fuerza Aérea, los mismos hombres de la policía. Muchas gracias a ustedes por haber estado en Noticias Caracol. Muchas gracias. Muy gentil. Gracias.